Hasta el 3 de julio del 2023 van 163 casos del síndrome de Guillain-Barré a nivel nacional y 4 fallecidos, según reportes del MINSA, donde la ciudad de Lima arroja la mayor cantidad de personas que han padecido esta enfermedad. Saludos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es José Cruzado y en esta ocasión vamos a tratar sobre este tema con el neurólogo con especial interés y desarrollo en enfermedades de cerebro vasculares y especializado en neurología por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, titulado como médico cirujano y bachiller en medicina por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Muchas gracias por su tiempo. No te preocupes. Coméntenos respecto precisamente a este síndrome. ¿A qué llamamos exactamente síndrome Guillain-Barré? Claro, bueno, para comenzar, hay que recordar que la definición de síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que va a presentar la persona afectada por la enfermedad. Eh, y el Guillain-Barré justamente es un síndrome porque se encarga de las características clínicas o síntomas que presenta el paciente y los hallazgos en el examen neurológico. Sin embargo, el síndrome de Guillain-Barré abarca diversas enfermedades, ¿no? La más común, por ejemplo, es la polirradiculopatía desmielinizante, ¿no? Hay otros cuadros que se llaman neuropatías axonales motoras o neuropatías axonales sensitivas motoras, o cuadros como el síndrome de Miller-Fisher y algunas más. Todas estas que he mencionado se engloban en el síndrome de Guillain-Barré, que por definición es un cuadro agudo, una parálisis aguda, flácida, simétrica y progresiva de las extremidades. Eso quiere decir de que la persona empieza a presentar un cuadro de debilidad que usualmente empieza en la zona distal de las extremidades, o sea, en manos, en pies, usualmente a veces empieza en pies. Puede ser que al inicio sea más en un lado que en otro, pero con el paso de las horas o de los días, dependiendo de la agresividad del problema, eh, la debilidad va aumentando en intensidad y progresando de hacia arriba, ¿no? O sea, primero la debilidad es en los pies, luego la debilidad puede ser en en las piernas, luego en los muslos, y así va progresando igual también en los miembros superiores. Puede ser primero una debilidad en las manos, luego en el antebrazo, el brazo, y así sucesivamente, ¿no? Y además del cuadro de debilidad, también hay un componente sensitivo. La persona puede tener la sensación de hormigueos o de alteración en la sensibilidad para detectar el calor o el frío, ¿no? Entonces, el síndrome de Guillain-Barré eh, abarca varias patologías en realidad, pero que tienen un mismo trasfondo en realidad, una misma patogenia, o sea, ambas tienen en común un trasfondo similar. No sé si me dejo entender, de que tienen una causa muy similar entre todas estas entidades. Claro, o sea, básicamente se refiere al ataque y paralización de ciertos músculos, ¿no? O algunas extremidades de parte del cuerpo. Em, es por eso que mi consulta es la siguiente. Em, ¿Existe algunos estudios que se están acercando o algunas respuestas que se pueden acercar a una solución precisamente a esos ataques que realiza el sistema inmunológico a los nervios, doctor? Como bien mencionas, esto es un fenómeno inmunológico, ¿no? Es un fenómeno autoinmune, inmunológico, en que las mismas células eh, que deberían protegernos de los cuadros de los virus o las bacterias, terminan atacando a ciertas partes de nuestros nervios, ¿no? Y esto termina produciendo una inflamación y terminan provocando que los nervios pierdan una sustancia que se llama mielina, que es lo que ayuda a que el impulso nervioso se transmita entre el nervio y el sistema nervioso central. Entonces,
Este es un fenómeno que usualmente se relaciona a un antecedente infeccioso. Usualmente las personas, como dato, te dicen que unos 10 o 14 días, o hasta 7 en realidad, entre 1 a 2 semanas, incluso hasta 3, 4, es bien variable, antes del inicio de la habilidad o de los síntomas neurológicos, han tenido un cuadro que puede ser un proceso respiratorio alto o puede ser un cuadro gastrointestinal y ese es como un gatillante, ¿no? Ellos tienen el cuadro infeccioso en ese momento, tu sistema inmune produce anticuerpos, produce linfocitos. Lamentablemente, ese virus o esa bacteria tenía algunos receptores en su pared que eran muy similares a ciertos receptores que también están en nuestros nervios. Entonces, el sistema inmune, vamos a decirlo así, después de atacar al agente infeccioso, tiempo después, como que, vamos a decir, toma una decisión equivocada y piensa de que esos receptores son de células o de gérmenes, ¿no? Y terminan atacando y produciendo una inflamación en los nervios. Y eso termina provocando el cuadro neurológico. Entonces, definitivamente en la gran mayoría de casos, no siempre, pero estoy hablando más o menos del 80%, incluso 90%, hay un antecedente de alguna infección. Y bueno, usualmente cuando hay mayores cuadros, vamos a decir, en boga de algún germen que está, por ejemplo, el COVID, hace algunos años, cuando estuvo en su punto máximo, los cuadros de Guillain-Barré también aumentaron porque tenían cierta relación con el COVID también, ¿no? En su momento. Claro que en realidad los gérmenes que se han identificado que tienen mayor asociación con el Guillain-Barré son una bacteria que se llama Campylobacter y un virus que se llama citomegalovirus, ¿no? Que son los más frecuentes, pero también hay otros gérmenes. Incluso hace años también hubo, no sé si recuerdas, estuvo el Zika de moda, ¿no? En la actualidad el dengue, ¿no? Y si bien no es muy frecuente que haya Guillain-Barré por dengue, sí hay casos de Guillain-Barré por dengue, pero lo más frecuente son los otros gérmenes, ¿no? Entonces, es bien difícil decir que una persona va a tener el Guillain-Barré solo por tener una infección, ¿no? Porque en verdad vamos a decir, es un cuadro raro, solamente la incidencia son de un caso en 100.000 personas, ¿no? O sea, es algo de frecuencia, vamos a decir, no baja, pero lamentablemente cuando hay un cuadro infeccioso o viral que está, vamos a decir, en bastantes grupos de personas, ¿no? O sea, como en una pandemia, por ejemplo, los casos de Guillain-Barré se van a disparar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahorita, ¿no? Ahorita estamos por el cambio de clima, por lo del dengue, ¿no? Hay más casos virales, no solamente el dengue, sino otros virus, entonces los casos de Guillain-Barré van a incrementarse. Y esto es algo que pasa todos los años en realidad. O sea, siempre hay unos meses al año que usualmente son entre mayo y julio en que los casos de Guillain-Barré se incrementan. Y es algo que es relativamente una constante, porque justamente en esos meses es donde hay mayor pico de ciertos virus que tienen mayor probabilidad de terminar produciendo esta reacción autoinmune, ¿no? O este fenómeno autoinmune. Sí, y existe muchos esfuerzos, sobre todo de parte del Estado peruano, de poder fomentar una campaña informativa respecto a, por ejemplo, identificar, ¿no? Algunos síntomas que se pueden presentar. Por ejemplo, ya se está relacionando mucho el síndrome de Guillain-Barré con el adormecimiento de ciertas partes del cuerpo, entonces, y usted ya lo acaba también de definir, pero bueno, vamos, también durante el COVID ha generado cierto confinamiento, generado que exista el teletrabajo para ciertos rubros y, y también existe la posibilidad de que cualquier persona que esté en un puesto de oficinista o haciendo teletrabajo o de repente que no tenga cierta costumbre o hábito de hacer ejercicios pueda sentir adormecimiento en su cuerpo y pueda rápidamente, porque ahora como está en boga el tema del Guillain-Barré, pueda relacionarlo rápidamente con esta enfermedad. Entonces, vamos, por favor, doctor, a precisar exactamente qué procedimiento sigue el especialista para poder diagnosticar este síndrome. El diagnóstico inicial es
netamente clínico, o sea, según cómo describe la persona sus síntomas y cómo es el examen neurológico de la persona, ¿no? Usualmente, como mencioné hace un rato, los síntomas son muy sugerentes porque no solamente es el adormecimiento, sino también la persona va a sentir una debilidad. Por ejemplo, va a empezar a notar una dificultad para caminar o nota que cuando camina no siente bien el piso, ¿no? Porque la sensibilidad está alterada. Eso es cuando hay compromiso de piernas y cuando hay compromiso de manos, también aparte de la sensación de adormecimiento o el hormigueo, también va a notar un grado de debilidad para sujetar las cosas, no va a poder sujetar la cuchara, el celular, ¿no? Y lo que usualmente termina pasando es que la persona nota que esto va aumentando con el transcurso de poco tiempo, o sea, horas, cuando son cuadros bien agresivos, o días. Y usualmente las personas se alarman por esto, porque es bien notorio que no pierdas la fuerza, ¿no? Y que ya tengas dificultad para movilizarte. Terminan yendo a la clínica, al hospital, al centro médico, y definitivamente lo ideal es que sea evaluado por un neurólogo y al inicio el diagnóstico va a ser más clínico, ¿no? En los exámenes, en el examen físico vamos a encontrar debilidad en los brazos, en las piernas, y una alteración en los reflejos que usualmente están disminuidos o incluso no se encuentran los reflejos, ¿no? Porque los exámenes paraclínicos, para que salgan sugerentes o diagnósticos de un Guillain-Barré, tienen que pasar algunos días. Usualmente se hace una punción lumbar que usualmente es más valedera cuando se hace cuando la persona tiene más o menos 7 días de enfermedad, ¿no? Porque si se hace antes, el examen puede salir normal y puede confundirse, ¿no? Pero cuando usualmente la persona ya tiene 7 días de síntomas y se hace la punción lumbar, que es extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo a nivel del final de la columna, vamos a encontrar de que hay una elevación de las proteínas en ese líquido. Eso quiere decir que hay un proceso inflamatorio. Lo otro es hacer un examen que se llama electromiografía, que es un examen que consiste en estudiar cómo está pasando el estímulo eléctrico por el nervio y la interacción entre el nervio y el músculo en brazos y piernas. Sin embargo, también hay que saber de que este examen no se puede hacer los primeros días porque también puede salir sin alteración, a pesar de que la persona ya tiene los síntomas. A veces cuando se hace los primeros días hay signos muy precoces de que pueden orientar un Guillain-Barré, pero no siempre van a estar presentes. En realidad, la electromiografía se recomienda hacerla recién a los 14 o 21 días de evolución y es más que todo, aparte de confirmar el diagnóstico, es pronóstico, ¿no? Nos ayuda a definir el pronóstico de la persona. Porque hay Guillain-Barrés que pueden ser de un cuadro de una evolución leve, como que también hay cuadros muy agresivos. Y estos cuadros agresivos son los que terminan con una parálisis de los músculos respiratorios. Entonces la persona entra en un cuadro de insuficiencia respiratoria, no tiene fuerza para respirar y terminan lamentablemente en un cuadro de insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica, o sea, ser intubados y ser conectados a un ventilador, obviamente en una unidad de cuidados intensivos. Y usualmente estos pacientes a veces se quedan varias semanas o meses en el ventilador hasta que su sistema nervioso se regenere, se recupere y la persona otra vez vaya ganando fuerza. Afortunadamente no son los casos más frecuentes, pero puede pasar, ¿no? Y bueno, más o menos ese es el cuadro diagnóstico, son con esos dos exámenes los principales y al inicio sobre todo la sospecha clínica y el examen físico. Bien, para finalizar, doctor, ¿qué recomendaciones debe seguir la persona para prevenir esta enfermedad que no tiene cura? Sin embargo, sigue un tratamiento. Y también, ¿qué recomendaciones debe seguir aquella persona que puede detectar algunos síntomas de Guillain-Barré? Por favor. Es bien difícil que una persona vuelva a tener Guillain-Barré después de haber tenido un episodio. Puede pasar, pero es bien, bien raro. Lo otro es que sí tiene tratamiento, pero el tratamiento usualmente se reserva para cuadros agresivos o que terminan incapacitando a la persona de manera muy rápida, ¿no? ¿Por qué? Porque no son tratamientos muy accesibles. En realidad,
la evidencia científica menciona que actualmente solo hay dos maneras de manejar los casos de Guillain-Barré que son más graves. Uno es usando un medicamento que se llama inmunoglobulina humana. Es un medicamento caro y que también afecta el sistema inmune porque produce que la persona le baje su sistema de defensas, ¿no? Entonces también tiene sus efectos secundarios ese tratamiento. Y el segundo tratamiento posible es un procedimiento médico que se llama plasmaféresis, que es, en términos sencillos, como lavar la sangre para borrar los anticuerpos que están causando esta inflamación. Es como hacer una diálisis, por decirlo así, entre comillas, en donde la sangre pasa por una máquina pero para limpiar los anticuerpos, ¿no? Es un procedimiento que también se hace solamente en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Esos son pacientes que tienen un cuadro crítico o un cuadro de debilidad avanzado. Y también la plasmaféresis tiene sus posibles efectos adversos, ¿no? Entonces, son tratamientos por sus bemoles que he mencionado, usualmente reservados a personas o que tienen un cuadro muy agresivo, que está avanzando muy rápido o la debilidad está marcada para tratar de evitar que, por ejemplo, llegue a una insuficiencia respiratoria. Prevención, en realidad, de Guillain-Barré es tratar de tener nuestro sistema inmune lo mejor posible, ¿no? Y tratar de evitar sobreexponernos a cuadros de infecciones. Lo cual es un poco complicado, ¿no? Porque siempre vamos a estar en relativamente contacto con gérmenes, ¿no? Pero ahí ayuda en parte lo que hemos aprendido de la pandemia, ¿no? No olvidarnos del lavado de manos, por ejemplo, si estamos con algún resfrío, ser solidarios con el prójimo, usar una mascarilla, que ya no es obligatorio, pero bueno, si nosotros tenemos algún síntoma, tratar de usar una mascarilla para evitar contagiar al resto, tener una alimentación relativamente saludable, ¿no? Para tener un buen sistema metabólico de defensa. Hacer actividad física también es importante. Y es más que todo esos mecanismos de tratar de tener una vida, unas conductas de vida sana que nos va a ayudar a que nuestro sistema inmune esté lo mejor posible, ¿no? Los signos de alarma, usualmente la debilidad progresiva, que puede ser solamente en piernas o en brazos y en piernas, pero que con el paso de las horas la persona note que cada vez está aumentando, ¿no? Eso es un signo muy distintivo del Guillain-Barré. Hay otras causas que también pueden dar debilidad progresiva, pero justamente al ser un cuadro agudo, abrupto y que requiere atención médica, definitivamente hay que ir por por emergencia y ahí se verá si realmente es un cuadro sugerente de Guillain-Barré o puede ser también otras causas de debilidad muscular, ¿no? Como por ejemplo, a veces hay trastornos electrolíticos, problemas de calcio, de magnesio, de potasio, que también son relativamente frecuentes, que también pueden dar cuadros de debilidad. Entonces, no todo cuadro de debilidad muscular progresiva es un Guillain-Barré. Hay que hacer algunos exámenes de descarte y el examen neurológico, ¿no? Gracias. Bien, ha sido el doctor Jack Pinto, neurólogo y médico cirujano. Recuerden suscribirse a mi canal, comenten y compartan en sus redes sociales. Mi nombre es José Cruzado y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor. Cuídate, José, un gusto.